Esto es Tinta de Sangre. Te cuento historias extraordinarias de terror y crimen y te enseño cómo contarlas. En el episodio anterior estuvimos platicando con Belio Ortega, periodista e historiador, sobre la historia de la Nota Roja, una de las fuentes principales para las historias de crímenes. Y ahora te dejo el enlace por si no viste el capítulo anterior, pero seguiremos con nuestra charla. Dale un me gusta, comparte, comenta, para que este canal pueda llegar a más personas. Seguimos adelante. Eso pasa con cualquier periódico o medio oficialista. Claro. Claro, una nota así muy fea, pues, es un desprestigio. La matanza del 2 de enero, ellos no la manejaron el día siguiente. Y manejaron ya la reacción del gobierno. La gran crónica de la matanza del 2 de enero del 46 la hace el corresponsal de Excelsior, de Universal, aquí en León. Ajá. La manda ese mismo día por teléfono seguramente, la dicta y es una crónica preciosa. Es muy pormenorizada, muy realista. Y la prensa local eran puros semanarios, fuera de Guanajuato, Diario del Bajío, los demás eran semanarios. Y algunos, pues sí, sobre todo los de simpatía sinarquista, lo manejan con esa emotividad de escribir un crimen, un crimen de Estado. Un crimen de Estado, así es, una masacre, pero la prensa nacional insiste. Y la prensa oficial guanajuatense, el diarismo oficial guanajuatense, se aboca a justificar primero al gobernador Ernesto Hidalgo y luego hablar del relevo con, creo que si mal no recuerdo, era don Euquerio Guerrero el que lo suple, si mal no recuerdo, espero no estar equivocado, pero ese era el enfoque. Entonces, pero retomando esta cuestión de la moral, hacer la revolución socialista, hacer la revolución a favor del pueblo es una moral. Sí, es una moral. Hay una visión que indudablemente no podemos... No es cosa de la religión. Exacto. La religión es una forma, una de las tantas formas de la moralidad. Claro. Sí, no, tiene que ver, simple y sencillamente, y ahora hay mucha gente que se espanta, no, dijo la palabra moral. No, somos seres libres y eliges entre dos bienes o entre dos cosas que tú crees que una te va a ser mejor que otra. Sí. Eso es una decisión moral, así de simple, ¿no? Sí, así es. Entonces, y el Estado trata de poner una, que es su visión, ¿no? En ese sentido. Y el que no es, digamos, el periódico que será independiente, de todas formas también tiene cierta visión. Somos personas. O sea, también esa cuestión de que el periodismo es totalmente objetivo, no se puede sostener, y debe intentar ser lo más fiel a la verdad. Pero, y también por eso se hace la distinción entre el periodismo de opinión y el periodismo de la noticia, ¿no? Pero sí, tratando de reflejar lo que sucedió, bueno, pues desde que eliges qué nota das y cuál no, ya hay una elección. Así ahí. es, Eso indudablemente. Pues mira, ¿qué me encuentro? Las primeras noticias más desarrolladas empiezan en la década de 1930. Ya había en la Ciudad de México toda una dinámica de periodismo en nota roja. Aquí está todavía un poco timorato y tiene la prensa guanajuatense una desventaja. Uno tiene la tecnología fotográfica de la fotografía para el otro día. O sea, ya la prensa nacional, ya para los 30, ya puede procesar el grabado fotográfico para el día siguiente. La prensa guanajuatense no. Sí. ¿Qué es lo que hacen muchas veces? Por ejemplo, el informe de gobierno, dan la noticia del informe de gobierno y el fin de semana manejan un suplemento especial o páginas o planas especiales ya con fotos. ¿Qué significa esto? No tenían la tecnología para la foto como elemento narrativo. Y lo que te comentaba, la narración, yo estoy manejando el concepto de narración no solamente desde la textualidad, no solamente desde lo escrito. En el periodismo, la narración es una unidad de texto, foto, encabezado, diseño y jerarquización. La diagramación incluso. Así es. E incluso la colocación en determinados lugares cuando tienes tu contraportada o tu suplemento de poli y lo pones en tal lugar. Claro. Todo eso. Sí, por supuesto. Yo hablo del producto periodístico y en ese sentido se inserta la llamada nota roja. Claro. Sí, donde hay un equipo de gente que alimenta. En un libro habitual, eso es parte de la labor del editor. También eventualmente si sugiere que haya también imágenes, el tipo de letra que se va a escoger y todo eso. Sí, no, claro. Y después incluso tendremos que agregarle hasta ya más elementos, porque eventualmente, por ejemplo, que de eso quisiera que habláramos un poquito más adelante, pero también no sé cómo estamos de tiempo. Ya hay periodismo
pero audiovisual, hay notas en radio, de televisión, sí, claro, y ahora claro. incluso canales que puedes tú, no necesariamente ya no es la nota, sino reportaje, Sí. que a veces incluso surge de algún medio que fue impreso, por ejemplo, el canal Investigation Discovery, un buenísimo canal, tiene algunos programas basados en los reportajes que hizo alguna revista. Sí. Y luego ya los hacen. Bueno, hay dos momentos de la nota roja. Uno es cuando empieza a trabajarse el seguimiento informativo de la nota roja, que se da en deportes, en nota roja principalmente, en fuente política, sociales se da muy poco, pero deportes y nota roja permite técnicamente en el argot de la prensa le llamamos seguimiento, pero ya me encontré un concepto de un autor sudamericano que me parece muy acertado, que le llama serialidad narrativa. Entonces yo estoy detectando las primeras serialidades narrativas. Me encuentro el caso se me olvida el nombre de este señor. Bueno, es un hombre que tenía un problema ahí de esquizofrenia, tenía problemas de la vista en Celaya, va a una clínica oftalmológica y no lo atiende el médico, ataca a un adulto mayor, un profesor que estaba ahí, y se esconde abajo de la cama de hospital. Llega el médico y este hombre lo ataca y le saca los ojos. ¿Sí? Santorín se llamaba este médico, y es el primer caso que lleva una secuencia. El siguiente caso es el Loco Ojeda. El Loco Ojeda aquí en León acuchilla a un sacerdote porque escuchó voces y quería acuchillar a otros. O sea, el diablo le aconsejó acuchillar a los sacerdotes. El delirio psicótico. Sí, y entonces ese tema entre locura, porque debate, se arma el debate en la época si están locos o si son criminales, y el debate es, aunque estén locos, que los juzguen como criminales, pero son estos casos que son rudos. Claro. ¿Sí? Había casos muy abordados como era la llamada trata de blancas, que generalmente era un texto nada más, pero esos son los primeros casos. Y el gran caso que abre la puerta, el primer gran caso que abre la puerta es el de Mary Chessman, ¿sí? Que empieza a finales de 1961 y termina hasta la confesión del que murió supuestamente por accidente ya a mediados de enero del 62. Claro. Hay un antecedente interesante, la muerte de Carl Chessman, del asesino de la luz roja o del semáforo rojo. Este hombre tardan 12 años, se pospone durante 12 años su ejecución y finalmente lo ejecutan, pero este hombre se convierte en compositor de música de rock, en predicador, y hay voces a favor, que ya se regeneró, que es un hombre bueno, que por qué lo van a justiciar, y le da un gran seguimiento a la prensa leonesa sobre todo, tanto el Sol de León como el Heraldo de León publican el tema durante varios días, y esto es lo que alimenta el mote de la Mary Chessman. ¿Sí? Este caso que se da un año después. Y la gran coyuntura de este seguimiento y lo que marca la modernización de la nota roja en Guanajuato, a nivel nacional hay otros referentes, está el Güero Telles, están las revistas Todo, está la revista Magazine de Policía, y hay otras más. Me encontré por ahí el periódico El Popular, que es de nota roja, de la Ciudad de México, pero me estoy centrando en Guanajuato, es el caso de las Poquianchis. Sí, por supuesto, que después de hecho en esta cuestión que comenta, digo, claro, la nota roja es un instante, es una noticia, pero si se le da el seguimiento, puede haber esta serialidad que comentas y el encontrar una historia entera. Y ya después, ya pasado todo, Jorge Ibargüengoitia lleva las muertas, que ahorita se ha vuelto de moda otra vez porque además se hizo serie. Sí. No, apenas la empecé a ver, así que todavía no estoy muy seguro de qué tan fiel es al libro, que el libro está muy bien armado, como todo lo que hacía el buen de Jorge Ibargüengoitia, pero sí, basado él incluso hasta en los expedientes. Hay un antecedente cultural que es el nuevo periodismo norteamericano, y el gran referente es A Sangre Fría de Truman Capote. Claro, de hecho hicimos un programa hace muy poquito de él. Sí, porque además incluso hace no solo el reportaje, sino mete cosas que no deberían ir en un reportaje, hace ese híbrido. Por eso, es que aquí el detalle, precisamente por eso el libro es la gran historia, ¿sí? La gran historia donde trasciende al reportaje. Y en México el gran trabajo que me parece más variado no es exactamente como Truman Capote, es Asesinato de Vicente Leñero. Es el caso de los Flores Alavés, del asesinato de Flores Alavés, y que lo mata, el hijo mata, es un caso de parricidio, y ahí
sucede en el 76, en los 80 hace el libro Leñero, pero el libro tiene 6 capítulos, son muchos, y tiene capítulos del contexto político de la familia, su relación con el PRI, tiene capítulos de las biografías de los personajes, tiene un capítulo de elementos técnicos, tiene un capítulo de peritaje y tiene un capítulo donde novela el tema. O sea, hay un capítulo que es el reportaje novelado del crimen. Exacto. Y ese capítulo es el símil de la muerte fría. Claro, a sangre fría. Sí. Ese es el gran referente. Claro. Pero aquí en Guanajuato tardamos en buscar novelar la nota roja. Sí, claro. ¿Sí? Pero, bueno, el de Jorge Ibargüengoitia yo creo que es el antecedente. Bueno, lo que pasa es que principal. Cuando yo hablo de novelar la nota roja es cuando se trata del reportaje novelado. Sí. En el caso ahí cambian los nombres, sí, y claro, todo. El caso de las muertas, el caso de las muertas de Ibargüengoitia también es interesante y tiene que ver con esto. Otro de los temas que estoy indagando es la Ibargüengoitia. He trabajado José Alfredo Jiménez, Planchis Guerrero y Jorge Ibargüengoitia. Claro. Pero el caso de Ibargüengoitia, a ver, él le toca vivir el crimen de Kennedy, el asesinato de Kennedy de 1963, que estaba becado en Estados Unidos. Regresa en enero del 64 regresa y se encuentra a México con el caso de las Poquianchis. Entonces, él había estado en Guanajuato en 1958, pidió chamba en la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato no le quiso dar trabajo y dicen que de ahí le salió resentimiento para escribir estas ruinas que ves, pero bueno, entonces regresa en 1964 y está en boga el caso de las Poquianchis. Se les llama las hermanas Baladro, y en una lectura a estas ruinas que ven nos encontramos creo que es el capítulo 5, donde dice que están leyendo los crímenes de las hermanas Baladro en el sol de abajo. Yo esperaría, si es el Sol de León, es el Sol de Pedrones. Exacto. Pero resulta que en esa época circulaba el Sol de Guanajuato. Cueva no es Guanajuato, pero el estado es San Juan de Abajo. Entonces tiene sentido que le ponga el Sol de Abajo, refiriéndose al Sol de Guanajuato. Exacto, que era periódico estatal. No era un periódico, era la edición guanajuateña, la edición local. El Sol de León. ¿Del Sol de México? No, el Sol de León estaba aquí, era el fuerte. Sí. Tenía otro Sol de Irapuato y Sol, en esa época. Pero todos correspondían al Sol de México. Sí, al Sol de México, a la cadena, sí. Y entonces, el Sol de Guanajuato se imprimía aquí, en el Sol de León. No tenía prensa ya, se imprimía aquí, de aquí se llevaba a Guanajuato. Y ese Sol de Guanajuato, que era un periodiquito de 4 hojitas, a veces de 8, tenía a veces 2 secciones de 8 páginas en total, una local y otra internacional. En este caso, el seguimiento de las Poquianchis, del caso de las Poquianchis, el resumen lo maneja el Sol de Guanajuato, que lamentablemente no hay ejemplares disponibles de esa etapa. Del Sol de León sí, del Sol de León y Heraldo lo tengo consignado. Muy incompleta. Lo que pasa es que el Sol de Guanajuato se consideraba un periódico menor por la cantidad de hojitas, y el fuerte en su momento en Guanajuato era Guanajuato Diario del Bajío. Y el Estado de Guanajuato, el semanario, era el que consignaba la grilla guanajuateña. Entonces, el Sol yo creo que quien estaba integrando en el gobierno del Estado, sobre todo era el Supremo Tribunal de Justicia, la hemeroteca del Estado. En la hemeroteca del Estado son los ejemplares que tenía el Supremo Tribunal de Justicia. Y yo creo que no les interesó tanto el Sol de Guanajuato, sino el Sol de León, que era el periódico fuerte y el que tenía más noticias a nivel estatal. Las noticias de Guanajuato se publicaban también en el Sol de León. Entonces, tenía incluso una página especial para Guanajuato, en la región. A pesar de tener el Sol de Guanajuato. Bueno, ahí Ibargüengoitia, ya leyendo por ahí los varios materiales, no tengo ahorita las citas, pero lo narra, que él quería hacer primero una novela, un reportaje novelado. ¿Qué pasa? Regresa a Guanajuato. Ya no tenían casa los Ibargüengoitia. Él había tenido un rancho en los 50 de la familia en Irapuato, lo vende, con lo que vende el rancho construye su casa en Coyoacán, pero ya habían vendido la casa de la presa donde él nació, y esa casa la compra don Jesús Villaseñor, que llega a ser el procurador y presidente de la Suprema Corte del Tribunal de Justicia del Estado, y él era padre de Margarita Villaseñor, poetisa. Entonces se hace amigo de Margarita y le conceden que duerma en la casa donde nació. Y ahí platicaban, por eso está el texto desde el mar mirando el mar de la presa, y ahí ella le facilita el expediente de las Poquianchis.
Y él, con el expediente en la mano, su primer proyecto era hacer una novela, un reportaje novelado, pero no le gustó, y Ibargüengoitia tenía algo terrible, que empezaba a hacer algo y si no le gustaba, tiraba todo y volvió a empezar, no guardaba apuntes, no le gustaba guardar apuntes. Sí, eso no existió. Así es, lo tiraba. O sea, que alguien se lo hubiera regalado a alguien y alguien lo tuviera, sería algo Y fabuloso. fíjate que es interesante esto que mencionas, porque de hecho está a la par que A Sangre Fría. Sí, así El es. crimen de la sangre fría es en el 59 y el libro se publica en 1966. Así es. Entonces están trabajando Truman Capote y Jorge Ibargüengoitia en novelar crímenes Claro, reales. Jorge Ibargüengoitia, como estuvo viviendo en Estados Unidos, seguramente consumía el nuevo periodismo. Es muy probable. No lo menciona, nunca menciona que haya leído a Thompson, a Mailer, a Capote y a otros. Nunca lo menciona. Sí. Lamentablemente, para que eso nos ayudaría a confirmar que Claro. que abrevó Claro. del nuevo periodismo norteamericano. Pero al final, digamos, que muchos toman como arranque ya como un género especial, luego subgénero del género negro y demás, el del crimen verdadero, el true crime, la de La Sangre Fría de Truman Capote, está saliendo al mismo tiempo que la de Las Muertas. Así es, pero la otra transición es a la serialidad. Esto es, hay quien lo saca y lo lleva al libro, que es el formato que más se ha quedado. Ahí tienes a Anabel Hernández y otros que llevan los libros del narco, llevan los libros. Pero esta cuestión de hacer una suerte de novela de entregas, que además las novelas, este crimen de la Mauri es una novelita de entregas, sí, así se publica a principios del siglo XX. En el Imparcial. Sí, pues muy del 19, ¿no? Sí, así es. Bueno, las novelitas de entregas eran de corte romántico, pero utilizan el esquema de la novela de entregas para la nota roja. Y este esquema empieza a ser retomado por varios personajes, entre ellos el más audaz de los reporteros mexicanos, el Güero Telles, ¿sí? Estaba Miguel García Razo, estaba también después alguien que murió muy joven en el sismo del 85, estaba Manuel Altamira, no Altamirano, Altamira, que muere en el sismo del 85 en un caído de edificio de la colonia Roma. Y todos esos elementos de la narrativa periodística, de la narrativa literaria, se lleva ahora el periodismo con el seguimiento, la serialidad narrativa, ¿sí? Y así llega la Nota Roja a Guanajuato en el siglo XX, a finales del siglo XX, sobre todo a partir de los 80, con los casos del Jari, con los casos del Yello, el Embosado, etcétera, ¿no? Sobre todo de personajes, esta serialidad narrativa donde no se quedan con una nota, sino durante varios días va manejando lo relacionado con el suceso y con el personaje. Claro. No, pues interesantísimo. No, yo creo que nos podríamos quedar aquí platicando y de hecho, pues aquí me encantaría que volvieras en un futuro no lejano para que sigamos platicando porque es todo un tema y algo que me gustaría que fuéramos ya cerrando es que es común a el lector de la Nota Roja, al lector de la novela de crimen, al lector de la novela de terror. ¿Por qué nos interesa la muerte? ¿Por qué nos interesa la sangre? ¿Por qué tenemos esta afición de ver nuestra peor cara? Hay muchas hipótesis, muchas teorías. Una de ellas es que la desgracia que no nos sucede a nosotros es una desgracia, es un agradecimiento a la vida, ¿no? Sé que algo a alguien le pasó, a mí no, por lo tanto me da un sentido de felicidad, en ese sentido de una emocionalidad más humana, pero también este sentido del morbo, del conocer la tragedia, de conocer, y yo creo que tiene mucho que ver con ese sentido también de esta cultura del juicio y de la culpa. Si alguien tiene que tener un castigo. Somos una sociedad tan represiva en la educación, en las relaciones de producción, etcétera, en la política, que el castigo, por eso el crimen y castigo es un excelente título. Sí, claro. El castigo es parte de esta forma de disciplina del autoritarismo. Es una forma de darle una explicación al autoritarismo, darle una justificación al autoritarismo. Alguien se porta mal y por lo tanto debe ser sancionado. Y la Nota Roja nos permite ver ese mal portado y el hecho o el deseo de que esa persona que hace mal deba ser castigado. Y si no lo castiga la ley, sí lo va a castigar Dios o sí lo castigamos nosotros como sociedad moralmente. Claro, ¿sí? claro. Aunque no lo castigue la justicia. Claro.
Yo además de esto que mencionas, muchas veces lo he pensado, incluso por mí mismo. A mí me fascina las historias de terror, las escribo. Digo, leo de todo, absolutamente de todo. Pero de escribir, en cuanto a narrativa, porque también escribo de otras cosas, en cuanto a narrativa escribo género de terror sobrenatural y género negro, de crimen. Y también a veces me he preguntado por qué lo hago, y también hay mucha gente que me pregunta cada vez que por qué diantres escribes de estas cosas. Entonces, a veces algo que me ha acompañado esa reflexión de por qué. Y estando de acuerdo en esto que me mencionas, también pienso en que hay dos cosas que pudieran ser parte de la explicación. Una es, por un lado, sabemos que somos seres para la muerte. La única certeza que tenemos es que estamos desahuciados. Spoiler, todos se van a morir, ¿no? Pero, entonces, reflexionar sobre la muerte es algo incluso que está en todas, de hecho, todas las tradiciones espirituales del mundo. La meditatio mortis, ¿no? Bueno, empezamos a hacer cosas que valen la pena cuando sabemos, cuando tomamos plena conciencia de que nos queda unos días, unas semanas, unos meses, lo que sea. El hecho es que el reloj de arena ya se volteó y ya no se retorna. No hay forma de hacerlo. Eso me parece que es una cuestión importante. Y la otra es que, porque esto surge también en realidades fuertes, en mundos muy felices no hay quizás tanto de nota roja. Entonces yo creo, porque mucha gente me dice, bueno, pero ¿por qué si ya hay tanto afuera? Y una de las cosas que yo les explico es, mira, el asunto es que eso también te permite cierres, que la vida no siempre te da. ¿No? O sea, de repente tienes heridas abiertas y aquí hay un punto y final, y eso eventualmente te puede permitir hacer un proceso de cierre para esa realidad que no controlas del todo, ¿no? Pero sí, yo creo que es una mezcla de todo lo que acabas de mencionar. También creo que tiene que ver esta otra cuestión. Y también yo creo que la fascinación por la misma complejidad de la persona humana. No somos seres de luz, tampoco somos demonios. Hay algo entre esos mundos donde nos ubicamos nosotros y de pronto tenemos la certeza de que a veces es un poco suerte de que no hemos llegado a horrores terribles, porque no hemos tenido la oportunidad, porque tuvimos la suerte de tener unos padres que nos dieron cierta educación por X o Y. Pero es un poco el que esté libre de pecado que viene la primera piedra, ¿no? O sea, nadie puede decir que es un agente, un ángel, ¿no? Entonces creo que ver eso, creo que también es un poquito bueno, qué bueno que no he llegado hasta allá, no sé, algo así. La cuestión tiene que ver un poco con eso. Yo quería ir cerrando, a reserva de que me confirmes de que sí vas a venir después. Por supuesto que sí, ya de una vez me comprometo. Ajá. Sí, y ya conozco la dinámica. Ok, perfecto. Con un libro que a mí me encantó, él es médico, de hecho, Eduardo Monteverde, pero también le gusta mucho hacer periodismo, y periodismo de nota roja. Y escribió un libro con algunas de las historias más terribles que le tocó vivir. Y se titula Lo peor del horror. Y el título viene un poco explicado en el prólogo del libro, que el primer párrafo dice: mi amigo Justo Vasco, tratando de encontrar una lógica en toda esta conversación de las grandes ciudades en trampas del mal, dijo, citando creo que el autor ruso Leonidas Andreyev, lo peor del horror es que no hay horror. O sea, todo es, o sea, no hay Drácula, no hay, no, o sea, el malvado sí existe, está a tu lado. La barbarie que nos circunda, sigue la cita, se disuelve en lo cotidiano, por reiteración. Abuso de cabeza periodística, reportaje superficial de la televisión. Forma parte de la melaza rosa, roja, negra que nos rodea. A lo más, de vez en cuando, el accidente, se aproxima, toca a un amigo, a un conocido, a uno mismo, y ya no es monotonía informativa, es la real realidad dejándote sin aliento. Y en el primer relato, Eduardo Monteverde, su primer párrafo es este. Al filo de la madrugada fue reportado el cadáver en un hotelucho de la Merced. Lo captó el escáner que uso para interceptar frecuencias policíacas.
llegar a tiempo al teatro de los hechos y escribir esa artesanía del morbo que es la nota roja. ¿No? Sí, aparte con ya dándole, aunque sea ciertamente aquí nota roja, un lenguaje un poco más literario, ¿no? Así que es. la mera Sí, crudeza. contar la historia, no solamente el hecho. Sí. La noticia, el hecho es noticia, pero la trascendencia del hecho es más noticia. Exacto. El hecho es la noticia evidente, denotativa, ¿sí? Pero la interpretación del hecho, y entre ellos su consecuencia, es lo que construye el espíritu de fondo del periodismo. Claro. La noticia, el periodismo no se puede quedar en lo informativo porque dejaría de ser periodismo. Claro. O sea, imagínate que no existiera, no sería noticia si en lugar de ver un resumen de lo que pasa en la presidencia municipal, estaría una cámara, ¿no? Como una suerte de Big Brother, como Claro. manejó la televisión el Big Brother, ¿no? Eso no es noticia, es simplemente un acto de bullerismo. Claro. Y bueno, ya que mencionas lo de la muerte, entonces yo tengo una frase para esto. Yo no me voy a morir, pero si me obligan a hacerlo, será contra mi voluntad y manifestando mi más profunda inconformidad. Muy bien. Hablando del buen humor que decíamos al inicio. No, muy bien. Y me gustaría que la próxima vez que puedas venir, que ya quedó conformada el compromiso, hablamos de otro aspecto muy importante que tiene que ver con la nota roja. Esto que acabas de mencionar, no solo le queda claro al periodista, le ha quedado muy claro desde que los medios son masivos al propio criminal, que utiliza la nota para dar mensajes. Y entonces aquí nace el terrorismo, por un lado, y nace incluso, y es una frase suya, de Jack el Destripador, o sea, yo estoy dando a luz al siglo XX. O sea, tiene que usar al periódico para dar a conocer sus propios crímenes, ¿no? Y hay una interactividad. Claro. Y el periodista construye, se me olvidó mencionar el caso del Capitán Fantasma, un audaz, y dice audaz y apuesto delincuente. Entonces dice la nota de la época, ¿no? Lo capturan, se escapa muchas veces, entre ellas de Guanajuato, lo agarran en Guanajuato, lo llevan a Celaya, lo meten otra vez a Guanajuato porque le dictan auto de formal prisión después de declarar en Celaya por un homicidio, y se fuga casi un año después, no semanas después como dice Google, se fuga casi un año después, lo agarran en agosto del 57, se fuga en julio del 58, pero la prensa lo maneja como este hombre apuesto, gallardo y muy inteligente porque se puede escapar. Hacen obviamente, creo que sin querer, una apología del delincuente. Claro. Sí, no, bueno, digo, de eso tenemos que hablar, porque el medio de comunicación también puede ser un poco cómplice. Digo, Ted Bundy dirigía desde la cárcel ruedas de prensa y era el perfil del asesino psicópata encantador, ¿no? Karen Chessman lo hace también. Sí, te voy a mandar, porque te va a ayudar mucho para que tengas ahí más elementos que nos permitan empatar. Te voy a mandar el índice del índice actualizado del proyecto de investigación, de la tesis de doctorado, me va a encantar, para que tengas ahí la referencia de qué enfoques y qué casos estoy abordando. En el índice está especificado. Perfecto. No, estupendo. Pues muchísimas gracias, Belio. Realmente, además de todo, eres un gran conversador y eso le da a este programa pues un realce, indudablemente. Esto es Tinta de Sangre, programa de un servidor, Carlos L. Alvear, escritor de novela de género negro y terror sobrenatural. Regálame un me gusta, comenta, suscríbete y comparte. Me ayudarás a que estos contenidos lleguen a más personas. Puedes encontrar mis redes sociales, Facebook, Instagram como Carlos L. Alvear, escritor. Y mi página oficial como Carlos L. Alvear, libros. Pues muchísimas gracias, Belio. Muchas gracias a todos nuestros escuchas y hasta la próxima. Muchas gracias.